Bienvenidos a este noticiero especial llamado Derechos Violentados, historias que debemos cambiar. Hoy abordaremos casos que nos invitan a reflexionar sobre las violaciones a los derechos de las mujeres y de la comunidad LGBTQI+. Nuestro objetivo es crear conciencia sobre la importancia de proteger los derechos humanos de todos y todas. Acompáñenos mientras discutimos 5 historias reales, reflexionamos y proponemos soluciones. Comenzamos con la historia número 1, violencia contra mujeres trans en Chiapas. Comenzamos con la trágica historia de Paola, una mujer trans asesinada en Chiapas. Este caso evidencia los altos índices de crímenes de odio en México y la falta de justicia para las víctimas transgénero. Es lamentable que México sea uno de los países con más crímenes de odio hacia las personas trans. Este caso refleja la discriminación estructural que enfrenta esta comunidad. ¿Por qué no se implementan políticas efectivas para erradicar el odio y garantizar la seguridad? Este caso nos recuerda que el derecho a la vida y la seguridad personal es fundamental. Es urgente capacitar a las autoridades y promover la inclusión para erradicar el odio y la violencia. Seguimos con la segunda historia, incremento de ataques a personas LGBT en México. Pasamos ahora a otra alarmante estadística. En solo 5 meses del 2021 se registraron 184 ataques violentos contra personas LGBT en México. Esta cifra no solo representa números, sino historias de vidas marcadas por la violencia. Necesitamos medidas más estrictas para proteger a esta comunidad. La falta de leyes específicas es una gran deuda. Estos ataques violentan el derecho a la integridad y a una vida libre de discriminación. Debemos exigir que se implementen estrategias nacionales para prevenir estas agresiones y brindar justicia. Seguimos con la tercera historia, violaciones a los derechos laborales de personas LGBT. La pandemia también trajo un incremento del 36% en las violaciones a los derechos laborales de las personas LGBT, desde despidos injustificados hasta discriminación en el ámbito laboral. Esto demuestra que el ámbito laboral sigue siendo hostil para quienes no encajan en la heteronorma. Se necesita crear espacios laborales seguros donde la orientación sexual o identidad de género no sean motivo de exclusión. Las empresas deben implementar políticas de no discriminación y capacitación en diversidad. También el gobierno debe inspeccionar más de cerca los casos de abuso en el trabajo. La historia número 4, intento de feminicidio en Veracruz. Pasamos ahora a un caso desgarrador. Melanie sufrió un intento de feminicidio que dejó su vida marcada. Veracruz tiene uno de los índices más altos de feminicidios en México. El intento de feminicidio contra Melanie no es un caso aislado, sino una realidad que se vive cotidianamente en nuestro país. El derecho de las mujeres se vulnera diariamente y la impunidad perpetúa esta crisis. Es necesario mejorar la protección hacia las mujeres, pero también educar desde edades tempranas para prevenir la normalización de la violencia de género. Historia 5. Criminalización de derechos reproductivos en Querétaro. Por último, analizamos el caso de Esmeralda, criminalizada tras un aborto espontáneo en Querétaro, lo que evidencia graves violaciones a los derechos reproductivos de las mujeres. El acceso a los derechos reproductivos es un tema de justicia social. Criminalizar a una mujer en una situación tan vulnerable como es un aborto espontáneo no solo es cruel, sino una grave violación a los derechos. Es fundamental garantizar que las leyes no se utilicen para castigar a las mujeres por ejercer decisiones sobre sus cuerpos. Se necesita un enfoque más empático y basado en derechos humanos. Como reflexión, estas historias son solo un recordatorio de que como sociedad aún tenemos mucho trabajo por hacer. Proteger los derechos de las mujeres y la comunidad LGBT no es solo una obligación legal, sino un acto también de humanidad. No basta con indignarse, debemos involucrarnos en iniciativas que promuevan la igualdad y el respeto. Desde nuestras casas hasta los espacios públicos, todos somos responsables de construir una sociedad más inclusiva. La educación es clave para combatir prejuicios. Intervenir en campañas de sensibilización puede marcar la gran diferencia. Justicia no debe ser un privilegio, sino un derecho accesible para todos. Exijamos rendición de cuentas hacia nuestras autoridades. Las empresas, instituciones y el gobierno deben trabajar juntos para crear políticas que protejan a los más vulnerables. El cambio comienza con pequeños pasos, cuestionar nuestras actitudes y defender los derechos de quienes son discriminados. Recordemos que estos problemas afectan vidas reales. No podemos permitir que sigan siendo historias olvidables.
Ya para cerrar el noticiero, muchas gracias por acompañarnos en este especial. Los invitamos a reflexionar y actuar para construir una sociedad más inclusiva y justa. Nos vemos en el próximo noticiero.